Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, mi nombre es Olga Patricia Salazar Díaz y soy docente de la Universidad Nacional sede Medellín. Estamos en el programa Matemáticas con el Gobernador, el cual pretende mejorar el nivel de matemáticas de los estudiantes del departamento. El día de hoy vamos a hablar de valor absoluto, distancia y la relación entre estos dos conceptos, además de algunas de sus propiedades importantes. Esta lección la pueden encontrar en el guión número 16 del libro Precálculo, editado por la Red Matemática de Antioquia, el cual pueden encontrar en la página web que encuentran a continuación. Entonces, para hablar del concepto de valor absoluto, vamos a hablar primero del concepto de distancia. La distancia entre dos números reales que tengamos en la recta real va a ser definida como la medida o la magnitud del segmento entre ellos, es decir, si tenemos el número real A y el número real B, entonces la distancia entre ellos es simplemente la medida del segmento que tenemos ahí en la recta real. Esta medida satisface dos condiciones importantes. La distancia entre los dos puntos A y B tiene dos propiedades. La primera de ellas es que su valor es mayor o igual que 0 y que la distancia entre dos puntos es exactamente 0 solamente cuando los dos puntos en la recta son exactamente el mismo. La segunda propiedad es que no importa cuál de los dos números reales estemos considerando primero. Siempre se va a dar que la distancia entre A y B es igual a la distancia entre B a A. Y eso es precisamente por la definición, dado que la distancia es justamente la medida del segmento entre ellas, no importa cuál esté más a la izquierda del otro. Después de definir el concepto de distancia entre dos puntos, pasamos a definir el concepto de valor absoluto. Entonces, dado un punto cualquiera sobre la recta real, vamos a definir su valor absoluto simplemente como la distancia entre ese punto y el punto 0. Tenemos entonces así definida la construcción del valor absoluto y va a satisfacer entonces que el valor absoluto de un número cualquiera va a ser el mismo número si A es mayor o igual a 0 y va a ser menos A si su valor es menor que 0. De esta manera entonces somos consistentes con la definición. Dada ya la definición de valor absoluto, veamos algunos ejemplos sencillos. Tenemos entonces como primer ejemplo el valor absoluto del número 4. Sabemos que 4 es un número positivo, por lo tanto su valor absoluto es el mismo. En el ejemplo B tenemos el valor absoluto del número menos 5. Menos 5 es un número negativo o menor que 0, por lo tanto su valor absoluto es menos el número, es decir, menos 5 produciéndonos un resultado de 5. El valor absoluto de 0. Simplemente si recordamos la definición, el valor absoluto de un número es su distancia al 0. Como aquí no va a haber ningún desplazamiento, entonces el valor absoluto de 0 es exactamente 0. Finalmente tenemos el valor absoluto de menos 3. Recordemos que una aproximación para el número E es 2.7, lo que hace este número que sea un número negativo. Por lo tanto, su valor absoluto es menos el número, que si lo queremos reescribir un poco distinto, entonces esto nos produce 3 menos E. Para estudiar mejor el concepto de valor absoluto es importante que conozcamos sus propiedades. Esas propiedades uno las puede ver muy bien desde su definición o simplemente imaginándose un poquito lo que pasa en la recta real. La primera de esas propiedades nos indica que el valor absoluto de un número, como va a ser una distancia, siempre va a tener entonces un valor mayor o igual a 0. En el segundo caso, la propiedad lo que nos dice es que el valor absoluto de un número y de su inverso aditivo es exactamente el mismo. La tercera propiedad nos da una desigualdad respecto al valor del número A. Este siempre va a ser menor o igual que su valor absoluto y mayor o igual que el negativo de su valor absoluto.
En las propiedades 4 y 5 lo que tenemos es que el valor absoluto se comporta muy bien con las propiedades del producto y del cociente. El valor absoluto del producto va a ser el producto del valor absoluto de los números involucrados, y para el cociente tenemos entonces que el valor absoluto del cociente es exactamente igual al cociente de los valores absolutos, pero si le exigimos además la condición que el número b sea distinto de 0 para poder que este cociente tenga sentido. Finalmente, la propiedad 6 nos indica que el valor absoluto de una suma siempre va a estar limitada por la suma de los valores absolutos de los números en cuestión. Teniendo entonces definidos los conceptos de valor absoluto y de distancia, vamos a ver que uno de ellos se puede definir en términos del otro. Para eso observemos en la primera parte que el valor absoluto de a menos b, que simplemente lo puedo reescribir como el valor absoluto de menos b menos a, y esto es igual simplemente al valor absoluto de b menos a. Eso entonces nos va a permitir ir a la propiedad 2, la cual simplemente nos va a decir que la distancia entre dos puntos cualquiera en la recta real a y b va a ser exactamente igual al valor absoluto de b menos a. Y por la propiedad 1 entonces sabemos que no importa cuál de los dos puntos estemos considerando primero. Con esto vamos a ver unos ejemplos. Esos ejemplos corresponden al ejercicio 3 en la página 65 del libro. En este ejercicio nos piden determinar la distancia entre dos números reales. Primero consideremos entonces la distancia entre menos 2.5 y 1.5. Vamos a resolverlo. Según lo que acabamos de discutir, esta distancia la vamos a poder calcular de manera muy sencilla. Simplemente vamos a calcular el valor absoluto de la diferencia de estos dos números. ¿Cuál consideremos primero? No tiene ninguna importancia. Entonces puedo escoger el que yo quiera, 1.5 menos el otro número, que en este caso sería el menos 2.5. De aquí obtenemos el valor absoluto de 4, lo cual es exactamente 4, puesto que este es un número positivo. Para el segundo ejercicio, que corresponde al ítem C del ejercicio 3 de la página 65, tenemos entonces que esto va a ser el valor absoluto, lo vamos a conseguir simplemente pensando entonces en la distancia entre estos dos números. Vamos a ver qué nos va a producir. Recordemos que no importa cuál de los dos números yo escriba primero, esto nos da valor absoluto de menos 38 más 57, lo cual corresponde al valor absoluto de 19, el cual es nuevamente un número positivo y su valor absoluto es 19. Con este ejemplo entonces terminamos la sesión de hoy correspondiente a valor absoluto y distancia, que recordemos es la lección 16 del libro de precálculo que ustedes encuentran en la dirección web que encuentran a continuación. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.